Mis padres se aprovecharon de mí y me quitaron la presidencia de la empresa para dársela al vago del esposo de mi hermana. Aquel lunes por la mañana, la reunión fue convocada con tono amable. Revisión de proyectos y ajustes trimestrales, decía el correo enviado por la secretaria de mi padre. No sospeché nada. Llevaba años dirigiendo la empresa con resultados impecables, manteniéndola firme incluso en tiempos de crisis. Jamás imaginé que esa junta marcaría el inicio de una traición familiar. Al entrar en la sala de juntas, sentí una tensión sutil en el aire. Mis padres estaban sentados con expresiones severas. Mi hermana Valeria no me miraba a los ojos, y Julián, su esposo, ocupaba una silla al fondo, demasiado cómodo para alguien que no tenía ningún rol formal en la empresa. Sonreía, como si supiera algo que yo no. Mi padre fue al grano. Hijo, hemos decidido hacer una reestructuración. A partir de hoy, Julián será el nuevo presidente ejecutivo. Me quedé helado. Pensé que era una broma. Pero la expresión en el rostro de mi madre me confirmó que todo era real. ¿Cómo dicen? Pregunté, aún incrédulo. ¿Van a poner al esposo de Valeria al frente de la compañía que he dirigido durante los últimos 15 años? Mi madre respondió con una calma que dolía más que un grito. Creemos que es tiempo de darle espacio a nuevas ideas. Y Julián, tiene visión, presencia, y el apellido ahora. Es lo mejor para la imagen familiar. La palabra imagen me resonó en la cabeza. Había trabajado incansablemente, incluso sacrificando vida personal, para posicionar la empresa como líder nacional. Ahora me lo arrebataban por apariencia, por conveniencia social. Y lo peor, para beneficiar a un hombre al que nunca consideré digno de confianza. Valeria bajó la mirada. No dijo nada. Parecía avergonzada, pero no lo suficiente como para detener la farsa. Julián solo me observaba con una sonrisa sutil, como quien ya celebraba su victoria. ¿Y cuál será mi función ahora? Pregunté, conteniendo la rabia. Asesor. Podrás acompañar en la transición, si lo deseas, dijo mi padre, como si me hicieran un favor. No respondí. Solo me levanté, recogí mis papeles, y salí sin mirar atrás. Pero por dentro, algo comenzó a hervir. No era solo el dolor del despojo, era la certeza de que algo no estaba bien. Julián no amaba a Valeria. Siempre lo sospeché. Era un oportunista, encantador en público pero frío y calculador en privado. Mientras bajaba por el ascensor, lo supe con claridad, ellos habían cavado su propia tumba. Y yo me encargaría de ser testigo, y arquitecto, del día en que todo les explotara en la cara. Ese fue el día que decidí no rendirme. El día que entendí que la traición familiar, por más profunda que sea, también puede ser el inicio de una revelación imparable. Los días siguientes fueron una prueba de autocontrol. Me presentaba cada mañana como si nada hubiera cambiado, con una sonrisa discreta y la compostura intacta. Mientras todos fingían que la transición era armoniosa, yo fingía que no me dolía ver a Julián sentado en mi antigua oficina, firmando documentos que probablemente ni entendía. Me limité a observar. El nuevo presidente ejecutivo no perdía oportunidad para posar frente a cámaras, organizar eventos innecesarios y rodearse de aduladores. Pero detrás del telón, sus decisiones eran erráticas, improvisadas. Noté que empezaban a desviar fondos hacia cuentas auxiliares con nombres nuevos, creadas en sucursales que jamás habíamos utilizado. Hice lo que cualquier estratega haría: recopilar, registrar, documentar. Empecé a revisar contratos, revisar copias ocultas de correos electrónicos, hablar discretamente con empleados de confianza. Varios de ellos, fieles a mi gestión, estaban más que dispuestos a cooperar. Un día, en una reunión de seguimiento, Julián presentó un proyecto de expansión con cifras infladas. Alegó que se trataba de inversión en tecnología, pero los números no cuadraban. Le hice una pregunta simple, directa, sobre el desglose de proveedores. Se trabó. Luego divagó. Finalmente, cambió de tema con una broma para desviar la atención. Nadie se rió. Esa fue mi confirmación, algo estaba ocurriendo. Pero aún no era el momento de actuar. Sabía que si lo confrontaba sin pruebas irrefutables, lo negarían. Mis padres estaban cegados por su orgullo y por el deseo de mantener las apariencias. Valeria, atrapada entre el amor y la presión social, no veía con claridad lo que ocurría a su alrededor. Pero yo sí lo veía. Veía cómo Julián manipulaba, cómo tejía su red poco a poco, usando el apellido familiar como escudo. No lo hacía por ambición, sino por codicia. Y eso lo hacía aún más peligroso. Por eso decidí seguir sonriendo. Seguir apareciendo en las reuniones. Seguir actuando como el asesor obediente. Porque mientras más confiados estuvieran, más fácil sería exponerlos cuando llegara el momento adecuado.
El juego había comenzado. Y yo, aunque no lo sabían, era el único que conocía todas las reglas. Mis sospechas no eran infundadas. Y si algo me enseñó la experiencia de los negocios fue que los fantasmas del pasado siempre regresan, sobre todo cuando uno escarba lo suficiente. Sabía que si quería derribar a Julián, necesitaba ir más allá de la superficie. Tenía que encontrar sus grietas, su historia real, esa que no aparece en los currículums ni en las cenas familiares. Contraté a un investigador privado, alguien discreto, eficiente, sin vínculos con nuestra familia. Le pedí que investigara a Julián desde sus raíces, dónde creció, con quiénes se juntaba, qué trabajos había tenido antes de entrar a nuestras vidas. Lo que encontró no tardó en darme razones para actuar. Resultó que Julián había sido socio en una empresa de construcción en el norte del país. Una firma pequeña, sin mucho renombre, pero con un escándalo en su historial, desvío de fondos, contratos fantasmas y una demanda colectiva por estafa. Su nombre no figuraba como principal, pero sí como consultor externo en varios documentos internos. Salió limpio porque alguien lo cubrió. Aquel fue su primer ensayo de traición. También descubrimos que antes de conocer a Valeria, tuvo una relación con una empresaria mayor que él, viuda, quien terminó perdiendo gran parte de su fortuna en inversiones mal hechas. La historia era casi un calco, la seducción, el ascenso social, el control financiero, y luego la caída. Guardé cada archivo, cada fotografía, cada registro con cuidado. No iba a mostrarlo aún. Prefería que se sintiera invencible, que creyera que había ganado. Porque cuanto más alto subía, más duro sería el golpe al caer. Por si fuera poco, uno de los proveedores a los que Julián había adjudicado un contrato millonario era una empresa recién creada, sin historial, pero con vínculos directos con una cuenta en el extranjero. Todo apuntaba a un esquema de lavado de dinero. Su codicia lo había hecho descuidado, confiado. Y eso era todo lo que necesitaba. Mientras tanto, mi familia seguía en su burbuja. Mis padres celebraban cenas con Julián, como si fuera el salvador de la empresa. Valeria vivía en la ilusión de un matrimonio perfecto. Pero la tormenta ya se estaba gestando, y cuando estallara, nadie podría decir que no hubo advertencias. No era venganza lo que me movía. Era justicia. Y si algo me sobraba era paciencia. Porque para ver caer a un farsante, solo hay que saber esperar el momento exacto en que la máscara se deslice. Y ese momento se acercaba. Yo tenía los documentos, las pruebas, los nombres, todo listo para el golpe maestro. Y mientras ellos brindaban por el éxito, yo brindaba, en silencio, por el principio del fin. La oportunidad llegó un viernes por la mañana. Julián organizó una presentación para los inversionistas más importantes, una especie de espectáculo destinado a mostrar el nuevo rostro de la empresa. Yo, como asesor, tenía un lugar en la segunda fila, suficiente para observar y, al mismo tiempo, activar lo que llevaba meses preparando. Durante días había filtrado información clave a los medios financieros más influyentes. Datos sobre los contratos irregulares, movimientos bancarios sospechosos y la conexión entre Julián y una red de empresas fantasmas. También preparé un informe confidencial que envié directamente a la Unidad de Delitos Económicos, respaldado con pruebas verificables. Solo necesitaba el momento exacto para que todo estallara. La presentación comenzó con los aplausos predecibles. Julián hablaba con su habitual tono engreído, lanzando frases vacías sobre innovación y liderazgo. Yo lo observaba con calma, porque sabía lo que venía. Y cuando proyectó en la pantalla un gráfico con los crecimientos recientes, su destino quedó sellado. Un grupo de agentes fiscales irrumpió en la sala con órdenes en mano. Los murmullos se convirtieron en caos. Nadie entendía lo que pasaba. Los inversionistas se levantaron, confundidos. Julián tartamudeó. Fue la primera vez que lo vi perder el control. ¿Qué significa esto?, preguntó mi padre, acercándose a los agentes. Investigación por fraude corporativo, evasión de impuestos y posible lavado de dinero, respondió uno de ellos. Yo me acerqué. Tenía que mirar a Julián a los ojos cuando comprendiera lo que estaba ocurriendo. Lo vi buscarme con la mirada, y en su rostro encontré algo que jamás había mostrado: miedo. Le dije en voz baja, casi como un susurro. Te dije que el que sube sin esfuerzo, cae con más ruido. Los agentes lo escoltaron fuera de la sala entre cámaras y gritos. Mis padres quedaron paralizados. Valeria, pálida, solo logró sentarse y mirar al vacío. El peso de la traición se desplomó sobre ellos en cuestión de segundos. Y no sentí satisfacción. Sentí justicia. En los días siguientes, la empresa fue auditada, los fondos congelados y Julián, oficialmente imputado. Pero gracias a mi previsión, las pérdidas fueron mínimas.
Yo había resguardado los activos más importantes en cuentas seguras. Había cuidado lo que ellos dejaron a la deriva. La junta de accionistas se reunió de emergencia. No tardaron en pedirme que regresara como presidente interino. Acepté, pero con una condición, que se auditara toda la gestión anterior y se implementaran controles nuevos. Esta vez, nadie volvería a jugar con el legado familiar. Así, sin levantar la voz, con paciencia y estrategia, derribé al impostor que mi familia puso en mi lugar. Y lo hice sin venganzas, solo con la verdad. Porque en el mundo de los negocios, el verdadero poder no es gritar, es saber cuándo y cómo cerrar la puerta para siempre. Las semanas posteriores al escándalo fueron un torbellino de titulares, declaraciones y consecuencias. El rostro de Julián apareció en todos los noticieros, ahora no como un joven empresario brillante, sino como el protagonista de uno de los fraudes corporativos más descarados del año. Su caída fue tan rápida como su ascenso, y lo más doloroso para mi familia fue darse cuenta de que todo había sido orquestado desde el principio. Valeria, mi hermana, se refugió en casa de una amiga. Durante días no quise saber nada de ella, pero cuando finalmente me buscó, no vi a la mujer arrogante que antes defendía a su marido con los ojos cerrados. Vi a una hermana rota, traicionada, avergonzada. Nunca me amó, me dijo con la voz quebrada. Solo quería lo que yo representaba. Y aunque no era mi culpa, no pude evitar sentirme culpable. Por no haberla protegido. Por no haberla despertado antes. Pero cada uno debe vivir su propio despertar, y el de Valeria había sido brutal. Mis padres, por su parte, quedaron en silencio. Ya no tenían discursos de autoridad ni excusas elegantes. Su afán por proteger la imagen familiar los había llevado a entregar la empresa a un impostor. Me pidieron disculpas. No con palabras elaboradas, sino con miradas llenas de pesar. Acepté esas disculpas, no porque lo merecieran, sino porque cargar con el rencor no me llevaría a nada. Recuperé la presidencia de la empresa de forma definitiva semanas después. Esta vez, con el respaldo unánime de los accionistas y del personal. No por lástima ni por legado, sino por liderazgo. Implementé reformas estructurales. Renegué del nepotismo, establecí protocolos de auditoría constantes y creé un comité de ética independiente. Quise que nunca más alguien pudiera hacerle a esta empresa lo que Julián intentó. Valeria se fue del país por un tiempo. Dijo que necesitaba sanar lejos del escándalo. Antes de irse, me dejó una carta donde me agradecía por no abandonarla. Yo no necesitaba su gratitud. Solo quería verla bien, eventualmente. Y yo volví a enfocarme en lo que siempre amé, construir, liderar, proteger lo que creamos con tanto esfuerzo. Pero ahora, con una lección que nunca olvidaré, el enemigo puede tener tu apellido, vivir bajo tu techo o cenar en tu mesa. Por eso, en el mundo de los negocios, la confianza es un lujo, y la verdad, una herramienta que debe afilarse en silencio. No buscaba venganza, solo justicia. Y la obtuve. Porque hay traiciones que duelen, pero también despiertan. Y una vez que abres los ojos, nunca vuelves a dormir igual.